on to Him forever and ever. ¿Cuándo está Dios librándote? How many times has God delivered you? Constantemente. Constantly. ¿Cuándo es Dios Dios? When is God God? Constantemente. Constantly. ¿Cuándo está su bondad derramándose sobre ti? When is His grace being poured upon you? Constantemente. Constantly. Por eso somos motivados a que seamos adoradores constantes. That's why we are motivated to be constant worshipers. Después te digo, tenemos el concepto equivocado. Again, I repeat, we have the wrong Y concept. solamente venimos a adorar a Dios aquí. No estamos adorando. If we only come here to worship God, we are not worshiping. ¿Qué más enseñaba el pacto viejo? What else did the Old Covenant teach? Había un servicio lleno de rituales. There was a service full of rituals. Rituales. ¿Y qué son rituales? Rituales son reglas establecidas de culto. And what are rituals? Rituals are spiritual service. Established rules of service. Eran reglas establecidas para el culto. Established rules of Hay service. cosas que se hacen aquí y se hacen de esta manera. Things that are done here and you do them in this Y way. se repiten de la misma manera. And you repeat them in the Y same tú way. entras al servicio y oyes el mismo servicio siempre porque es un ritual. And you go into the service and it is the same service all the time because it is a ritual. ¿Te suena familiar eso? Does it sound familiar? Tú has ido a una iglesia donde siempre es lo mismo. Have you gone to a church where everything is the Donde tú same? puedes recitar las mismas palabras y se dice siempre lo mismo. But you can recite the same words and you say the same Este thing. es el pacto viejo. That was the old Eso era covenant. antes de que Jesús viniera. That was before Jesus came. Y el problema con los rituales es que se vuelven gestos vacíos. The problem with rituals is they become empty gestures. Y se vuelve la cosa como que da sueño. And things, you get like sleepy. Yo me acuerdo, mi madre me llevaba a la iglesia popular cuando yo era bien pequeño. I remember my mother used to take me to the popular church when I was a small Y me child. sentaba al lado mío. And Al lado de ella. she would sit me next to her. O sea que yo no me podía portar mal porque estaba allá. I couldn't misbehave because I was next to her. Así que lo único que yo podía hacer The only thing I could do era dormir. is to sleep. Porque no entendía lo que estaba pasando. Because I didn't understand what was going on. Y aunque lo entendiera, And even if I understood it, siempre lo mismo. it was the same thing always. Yes, her. Cristina Aguilera se casó con un hombre que se llama Jordan Braxton. Sí, es ella. Christina Aguilera married a man that's called Jordan Braxton. Un judío. He's a Jew. Y en enero tuvieron un hijo. And in January they had a son. Y ellos llevaron al niño a un ritual que se llama un brit. And they took the child over to a ritual called brit. ¿Saben lo que es un brit? You know what a brit is? Una circuncisión. It is a circumcision. Es algo donde automáticamente remueven el prepucio de foreskin del niño. It's something where automatically the child's foreskin is removed. Un ritual. It's a ritual. ¿Qué sabe el niño lo que le está pasando? Lo único que sabe el niño es lo que le duele. The child does not know what's going on. It just hurts. Y de hecho, lo interesante del asunto entre estos dos And the interesting thing about in these two es que Cristina Aguilera no es judía, is that Christina is not a Jew. ni siquiera se ha convertido al judaísmo. She has not even converted to De Judaism. acuerdo a las leyes judaístas, According to Judaism tú eres rules, judío si tu madre es judía, no si tu padre es you judío. are a Jew if your mother is a Jew, not if your father. Así que el pobrecito niño está perdiendo el tiempo. So the child is just wasting time. Eso sucede cuando nuestra adoración se vuelve ritualista. This happens when our worship becomes ritualistic. Ahora, yo quiero explicar un poquito porque hay algo que sucede con nosotros en Now, cuanto a I esto. want to explain a little bit more because there's something that happens with us according to this. En cuanto a los servicios, As far as the en worship, cuanto a las reuniones, as far as the meetings, Pablo tenía una gran preocupación. Paul had a big worry. Y lo único que preocupaba era lo siguiente, decía, pero que todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. And the only thing that worried him, that everything had to be done in an appropriate way and with order. Que todo tenía que ser hecho de una manera apropiada y en orden. It should not be done in fitting and orderly way.
O sea que eso es lo único que tenemos que tener en mente cuando nos reunimos. See, that's the only thing that we should have in our mind when we come together. No que si se hace esto, que si se hace aquello. If we do this, then we do that. No que si lo tenemos que hacer de esta manera o de la otra manera. So we have to do it in this way and the other way. Lo que tenemos que tener presente es que todo se haga decentemente, de una manera apropiada y con orden. What we have to have in mind is that everything should be done in a fitting and orderly Porque way. la adoración no es un ritual. Because worship is not a ritual. La adoración es un acto de mi voluntad y de tu voluntad. Ritual is an act. La adoración es un acto de tu voluntad. Worship is an act of your will. En gratitud, en thankfulness y reconocimiento hacia Dios. And recognition to God. Tú estás reconociendo lo que Dios es. You are recognizing what God is. Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que yo estoy I don't know if hablando. you're understanding. Yo no sé si yo me estoy expresando de una manera que ustedes puedan I don't know if entender. I'm expressing myself in a Estoy way that you're tratando de usar understanding. palabras sencillas, I'm trying to use simple words, pero no sé dónde está la mente de ustedes. but I don't know where your mind is. Porque yo acabo de decir Because I've just que said la adoración es un acto that worship is de an tu act voluntad, of your will. en el que tú reconoces And a that- Dios y le das gracias. You recognize God and you give Him thanks. Yo quiero preguntarte en este momento, ¿ha sido Dios bueno contigo de alguna manera? I want to ask you right now, has God been good to you in one way or another? Amen. Thank you. ¿Lo ha sido? Has He? ¿Qué tú vas a hacer? What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Dios es bueno, God is es good. bueno contigo, tú estás agradecido. He's good with you and you're grateful. What are you going to do? ¿Ves por qué digo que no estamos adorando? You see why I say we're not worshiping? Porque si de alguna manera yo no enfoco la atención de ustedes, como que la mente se va. Because in one way I don't get focused on you, your mind goes elsewhere. Yo consideraré I will consider que la iglesia Casa de Fe adora a Dios that the church house of faith worships cuando God nuestra adoración sea espontánea. when our worship will be Spontaneous. spontaneous. ¿Sabes lo que es espontáneo? You know what spontaneous is? Que no hay que dar la manigueta. That you don't have to Es más, que no hay que decir nada. you don't have to say anything Porque tú entiendes because you understand quién es Dios who is God y lo maravilloso. and how marvelous He's been with you. I thank you. No estoy convencido todavía que me estás escuchando. I'm not convinced that you listened to me Es que me has entendido. and that you've understood me. ¿Quieres adorar a Dios como a Dios le agrada? If you want to worship God the way it pleases Tienes que Him, adorarle donde quieras. you have to worship Him everywhere. Tienes que entender que tú eres el adorador. You have to understand that you are the worshiper, Tú. not us. Tú eres el adorador. You are. Tienes que entender que tienes que adorarle You continuamente. have to understand that you must worship Pero continually. ¿sabes qué? You know what? No hay un ritual. There's not a ritual. Hay muchas expresiones de la adoración. There are many expressions of worship. Muchas maneras en que podemos adorar. Many ways that we can worship Him. El libro de Colosenses 3:16 dice: permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Colossians 3:16. Let the teaching of Christ live in you richly. Use all wisdom to teach and instruct each other by singing psalms, hymns, and spiritual songs with thankfulness in your heads to God, De acuerdo a la nueva adoración, in your hearts to God, according to the new worship. de acuerdo a la nueva adoración, According to the new worship. hay muchas maneras de adorar a Dios. There are many ways of worshiping God. Entonces dice que lo primero, mira, dice que el mensaje de Cristo debe abundar entre nosotros. It says the message or the teaching of Christ should live in you richly. Eso es lo que estoy haciendo ahora. That's what I'm doing right now. Estoy enseñando la palabra. I am teaching the word. El yo enseñar In me teaching y el ustedes and aprender, in you learning, eso es adoración. that is worship. Cada vez que tú anotas algo, eso es adoración. Every time you write something down, that's worship. Cuando tú asimilas el mensaje When you assimilate the message, para aplicarlo, eso es to adoración. apply it, that is worship. Cuando cantas salmos, dice aquí. When you sing psalms, it Cuando says here. cantas canciones espirituales. When you sing spiritual Pero hymns, no cantar por cantar. but not sing to